Para profundizar un poco más sobre esto, le agradezco a Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas, que tome la comunicación. Juan, gusto en saludarte, muy amable y buenas tardes. Buenas tardes para ti, Tani, y para todo el auditorio de Milenio Televisión y aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Muy amable, pues me gustaría primero preguntarte qué debe representar este día para todos los mexicanos. Bueno, pues en primer lugar, el poder festejar y reconocer y agradecer lo que el ejército mexicano ha hecho por el país, ha hecho por los mexicanos y también, esto es muy importante decirlo, ha hecho por cada proyecto de nación que durante 107 años han estado en México, los diferentes proyectos de nación, donde lo que más han demostrado los soldados mexicanos es esa lealtad institucional que se le debe de tener, insisto, al país, a los mexicanos y por supuesto al comandante supremo, que por mandato constitucional es el presidente de la República. Es decir, los soldados no son los que ponen a los presidentes en este país, los soldados son los que fortalecen un proyecto que la mayoría democrática elige para que gobierne. En este caso, bueno, pues ha sido controvertida tanta participación del ejército en tantas tareas, que, Tania, pues son tareas que están dentro de sus funciones, es decir, velar por la seguridad nacional, por la soberanía nacional, coadyuvar a la seguridad interior, pero también, y esto es muy importante, poca gente lo sabe, Tania, que otra de las misiones del ejército mexicano y de las Fuerzas Armadas en su conjunto es el poder colaborar en el desarrollo económico, social, cultural del país, y eso es lo que los soldados están haciendo. O sea, que no nos extrañe el hecho, por ejemplo, de que construyan un aeropuerto, o de que protejan fronteras, o de que cuiden ductos. Esto es parte de sus funciones, no hay nada ilegal en ello. Por eso creo que el reconocimiento de nosotros como mexicanos debe de ser justamente esa fortaleza institucional que le dan soporte al país. Déjame darte un dato que creo que es importante para el auditorio. En los últimos 50 años en este país han habido 9 presidentes de México. Y de igual manera solamente han habido 9 secretarios de la defensa contra otras carteras de gobierno que han tenido una gran cantidad de secretarios. ¿Qué nos dice esto, Tania? Que efectivamente el soldado mexicano participa directamente en el apoyo que este país requiere. Y lo hemos visto, el plan de N3, campañas de salud, campañas de alfabetización, de reforestación, una gran cantidad de actividades que no tienen que ver con el uso de la fuerza y la violencia. Es decir, tenemos un ejército mexicano que es estrictamente social, evidentemente con su naturaleza militar y con la comprensión de que son el uso legal de la fuerza y la violencia en este país. Sin embargo, no todo se resume a ello, sino se resume al desarrollo social que México ha tenido, Tania. ¿Qué requiere el ejército mexicano, Juan? Porque yo quiero pues reiterar aquí una de las frases que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje, y ya lo había dicho en otras ocasiones. Dice que el soldado es pueblo uniformado. ¿Qué requiere para seguir siendo fuerte? ¿Qué es lo que se necesitan esas mujeres y esos hombres dentro del ejército mexicano para ser fuertes, para que sean pues competitivos, pero además pues se sigan desarrollando, porque tienen también sus familias, hacen muchos sacrificios y claro, el reconocimiento de todas y todos para ellos, Juan? ¿Qué requiere? En primer lugar, requieren que el presidente de la República siga confiando en ellos como hasta ahora lo ha hecho. Es decir, la lealtad tiene que ser bidireccional, no puede ser solamente del ejército hacia el presidente, también debe de ser del presidente hacia el ejército. Esto hoy por hoy lo tienen, es importante decirlo. Sin embargo, institucionalmente, quienes rodean al presidente López Obrador también deben de entender que no es una competencia política, que no es una competencia institucional, al contrario, son los soldados lo que le dan fortalezas a instituciones como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la de Desarrollo Social, la del Bienestar, y eso yo creo que es importante. Eso es lo que requieren, de esa confianza, de que no se entienda, como por ahí el fin de semana se empezó a manejar, de que los soldados están teniendo un poder inusitado, un protagonismo inusitado. Tania, no, los soldados tienen poder desde siempre, mucho poder, pero que se utiliza en beneficio de la sociedad.
tienen un protagonismo que ninguna otra institución tiene, porque hay que decirlo de esta manera y reconocerlo. Hay instituciones que no pueden accesar a todo el país como lo hacen los soldados. Y esta es la razón por la cual esa confianza de todas las instituciones de gobierno debe de existir sobre ellos. Los soldados, Tania, no hacen política. Los soldados generan condiciones para que haya una política sólida, una democracia como la que hemos tenido, y pues ahí están los resultados también. Muy importante este mensaje que nos compartes. Muchas gracias por conversar con nosotros, Juan Ibarrola. Esperemos que haya una próxima ocasión y te seguimos leyendo. Muy amable y buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Gracias, especialista en Fuerzas Armadas y claro, en temas de seguridad, Juan Ibarrola, y lo leemos, por supuesto, en su columna en Milenio.